¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el... No, soy Caperucita. Eres tú, lobo feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdona, abuelita. Es que yo no tengo smartphone y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de Letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. No puedes obligarte a ti mismo a sentir algo que no sientes, pero sí puedes obligarte a hacer el bien a pesar de lo que sientes. Pearl Seidenstreicher Bock. Muy buenas noches, estimados redescuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Promo Estéreo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google y en iTunes. En la producción tenemos a nuestra querida Cheli, a quien agradecemos todo su apoyo en este programa. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy hablaremos un poco de la gran escritora estadounidense Pearl S. Bock. Tendremos la visita de nuestra amiga, la escritora, biógrafa y maestra de literatura y cultura Lourdes Zabalza, con quien platicaremos sobre su taller Tesoros de la Cultura. En la música estamos escuchando la obertura de Hamlet de Joseph Joachim, un gran músico, violinista, director de orquesta y compositor húngaro. Él nació un 28 de junio de 1831. Desde muy niño fue alumno de Felix Mendelssohn. A los 12 años dio su primer concierto en Londres. Interpretó el concierto para violín de Beethoven. Fundó más tarde un cuarteto de cuerdas que fue reconocido como el mejor de Europa. También fue muy amigo de Brahms. En algún momento se distanciaron, pero Brahms le compuso el doble concierto para violín y violonchelo. Y por cierto, fue el primer violinista que grabó para un fonógrafo. En las efemérides, un 25 de junio de 1903, nace Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, un gran escritor británico. De sus novelas más populares, no sé cuál sea la más popular, si Rebelión en la Granja o 1984. 26 de junio de 1892 nace Pearl Seidenstreicher Bock, una gran novelista estadounidense, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1938. Ella nació en West Virginia. Sus padres eran misioneros presbiterianos y a los 5 meses de nacida llegó a China. Ella decía que vivía en dos mundos, un mundo pequeño, limpio, donde estaban sus padres y los presbiterianos. El otro era un mundo mucho más grande, amoroso y alegre, pero no tan limpio. Convivió con muchos escritores chinos de la época, entre ellos Xu Simo y Lin Yutang, quienes la animaron a convertirse en escritora. Por todos los problemas políticos y sociales que atravesaba China, tuvo que regresar a Estados Unidos. Fundó la primera agencia de adopción que aceptaba niños asiáticos. Escribió más de 85 libros,
muchísimos de ellos sobre la gente de China. Entre sus obras más conocidas están La Buena Tierra, Viento del Este, Viento del Oeste y La Estirpe del Dragón. La Buena Tierra me parece que es una trilogía y es el tomo 1. La 2 me parece que es Los Hijos y la tercera, me van a disculpar, pero no me acuerdo. 26 de junio de 1712 nace Jean-Jacques Rousseau, escritor, filósofo y músico perteneciente a la Ilustración. Sus ideas influyeron muchísimo en el desarrollo de la Revolución Francesa. De sus obras más conocidas, El Emilio o El Contrato Social. 28 de junio de 1867 nace Luigi Pirandello, escritor italiano de novela y de teatro. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1934. De sus obras más conocidas, 6 personajes en busca de autor. 29 de junio de 1852 nace Juan de Dios Peza, un gran escritor y diplomático mexicano. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. De sus obras más conocidas, pues yo creo que Reír llorando, la historia de Garrick. 29 de junio del año 1900 nace el gran Antoine de Saint-Exupéry, un gran escritor y hablador francés. De sus obras más conocidas, por supuesto, El Principito, pero tiene otras muy muy buenas como Vuelo Nocturno y muchas otras más. 29 de junio de 1905 nace Manuel Altolaguirre, poeta español de la generación del 27, un poeta muy muy espiritual. Su obra más conocida puede ser el Poema del Agua. 30 de junio de 1911 nace Czesław Miłosz, poeta y ensayista polaco, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1980. De sus obras más conocidas, El Campo del Fiori. 30 de junio de 1939 nace José Emilio Pacheco, un gran escritor mexicano, integrante de la llamada generación de los años 50. De sus obras más conocidas, el poema Alta Traición, que creo que es obligado para todos los jóvenes en la prepa, ¿no? Y un 1 de julio de 1804 nace Amandine Aurore Lucien Dupin, una gran escritora francesa, mejor conocida con el seudónimo de George Sand. Su obra más conocida es Un invierno en Mallorca, donde narra su relación con Frédéric Chopin. Y amigos, tenemos el gusto, el honor y el placer de tener a una gran invitada, Lourdes Zabalza. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Héctor, gracias a ti, gracias a tu amable auditorio, a tus radioescuchas. Estoy muy contenta de estar en este programa. Y ahorita que mencionabas a José Emilio Pacheco y que estábamos platicando previamente del siglo XIX en México, es importante también señalar que fue un gran traductor y que él va a rescatar a muchos autores del siglo XIX, entre ellos a Gamboa, el autor de Santa, ¿no? Pero fue un escritor muy prolífico y además como un gran promotor de la literatura mexicana del siglo XIX, que con el triunfo de la Revolución, pues todos los que eran medio conservadores, pues se fueron al sótano, ¿verdad? Entonces, que pues da mucho gusto tener estos personajes. Claro, y hago un anuncio que falta poner fecha, pero ya estamos planeando un programa sobre la literatura mexicana del siglo XIX. Sí. Es un periodo muy interesante con escritores y algunas escritoras poquitas como Laura Méndez, pero escritores muy valientes, muy comprometidos con el país y que lamentablemente pues algunos son desconocidos, ¿no? Muy desconocido es Heriberto Frías, que la gente conoce La Calle, sí, pero no saben que fue autor de una novela Tomochic, novela vivencial, novela también precursora de la Revolución Mexicana, un hombre muy valiente, con una vida muy difícil, y así tenemos a muchos escritores, ¿no? en el siglo XIX en México. A mí me impresiona, bueno, ya lo vamos a platicar más adelante, por supuesto. Me impresiona mucho que de los más grandes poetas, muchísimos son doctores, son médicos.
Sí, son médicos, también son políticos, también son funcionarios, ¿no? Por ejemplo, Laura Méndez de Cuenca, pues le encomiendan ir a investigar los sistemas educativos más avanzados de Europa y adaptarlos a México, ¿no? Entonces es gente que está muy comprometida con el progreso de México, ¿no? Sí, es el nacimiento de una gran cultura, ¿no? Totalmente, totalmente, gente muy valiente, muy preparada, muy luchadora, ¿no? Es gente verdaderamente admirable y gente muy preparada. Sí, es la época donde yo digo que todos los políticos luchaban por el país. Totalmente, y arriesgaban la vida, muchos de ellos arriesgaron la vida, otros claro que acabaron en el exilio, al menos temporalmente, y hoy en día pues no se reconocen, algunos están completamente olvidados. Entonces qué bueno, Héctor, que tienes esta iniciativa de hacer un programa sobre la literatura mexicana del siglo XIX, que es fascinante, además se lee muy fácilmente, es una literatura que te engancha desde la primera hoja, ¿no? Muy bien, pues bueno, nada más vamos a agendar la fecha. Con mucho gusto. Y te esperamos para ese programa. Encantada. Y bueno, vamos al tema central, que desde que yo vi ese anuncio del taller que vas a dar, dije, yo quiero. Tesoros de la cultura. Universal. Sí, pero el término cultura a mí siempre me ha parecido muy ambiguo, porque hay gente que le dice, oye, qué poca cultura tienes, pero es imposible, ¿no? Porque la cultura quizá no tenga muchos datos, pero la cultura la tengo. Totalmente. ¿Qué es la cultura? Hay muchas definiciones, ¿no? La UNESCO dice que es lo que te constituye como ser humano, lo que te da identidad, lo que te une con tu grupo, ¿no? Otras personas dicen que es el alma de un pueblo, ¿no? La capacidad de crear, la capacidad de recordar el pasado, de proyectar el futuro, ¿no? De trabajar al máximo en el presente. Entonces, claro, hay muchas definiciones de cultura y no podemos decir que alguien es inculto. Si, por ejemplo, es una persona que cocina exquisito, pues es una gran cultura, ¿no? Saber cómo combinar los ingredientes, esta delicadeza para picar la cebolla, el perejil, es arte, es cultura, ¿no? Y bueno, México, que es el país con una de las cocinas más variadas y que de hecho su cocina es patrimonio de la humanidad, pues estamos hablando de una gran cultura, ¿no? Ya empezando por la comida, ¿no? Y tenemos otras tradiciones que son festividades a veces religiosas, a veces festividades cívicas, ¿no? Entonces todo eso va a ser cultura, lo que te da identidad, lo que te une a tu grupo, lo que te permite conectar con el pasado, ¿no? Todo eso va a ser cultura. Ahora, claro, hay hitos en la cultura universal, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos, no sé, en México de Chichén Itzá, que es una de las maravillas, y que podemos ver que Kukulcán desciende por las escaleras. ¡Guau! Bueno, eso no lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Esto pertenece a mentes superiores que lograron, pues no sé, un desarrollo del conocimiento astronómico para hacer que una serpiente descienda por una pirámide, ¿no? Es muy sofisticado, ¿verdad? Claro. Y hay gente que puede acumular muchos datos y hay otra gente que puede tener la creatividad de utilizar esos datos. Totalmente. Pero tengamos datos, utilicemos nuestros conocimientos para hacer algo o no, siempre tenemos una cultura. Totalmente. A lo mejor es una cultura del miedo, una cultura de alegría, una cultura de amor, una cultura de lo que quieran, pero todos tenemos una cultura. Todos tenemos una cultura y todos tenemos potencias por desarrollar, ¿no?
Y no sé por qué ahorita me vino a la mente esta película que también es obra de teatro y es ópera, que procede de Alemania, El enigma de Caspar Hauser, ¿no? Que es este niño que vive encerrado, encadenado, y que nada más le dan agua, leche y pan, y sobrevive, y un día lo desencadenan, y entonces está en Alemania, en un pueblito, y empieza a aprender a leer, a escribir, y resulta que es inteligentísimo, que pone a todo mundo en jaque con sus preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Estimular esa inteligencia, este gusto, ¿no? por los tesoros de la cultura universal, porque nos van a inspirar a ser mejores, nos podemos identificar, ¿no? Porque de repente tenemos algún problema y creemos que somos la primera persona del universo que lo tenemos. Y realmente si te pones a leer, a platicar, pues dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces también la cultura, la literatura, te va a acercar al alma de otros seres, de otras épocas, de otras naciones, pero te van a abrir un panorama, te van a permitir imaginar, te van a permitir crecer, ¿no? Y toda esta cultura tiene muchísimos tesoros. Totalmente, totalmente. Si empezamos por la prehistoria, bueno, yo me acuerdo que en primaria y en algunas películas que veía de niña, pues te describían a los cavernícolas pues como seres muy atrasados, muy rudimentarios, ¿no? Y esta creencia pervivió durante muchos, muchos años, hasta que se descubre Altamira, las pinturas rupestres de Altamira, y que además, era un paleontólogo, un señor muy interesado en todo esto, y en sus terrenos encontró objetos. Y un día iba con su niña, y la niña se le cae la pelota, según cuentan, y al buscarla se mete en un hoyo y le dijo: papá, ve, es el techo que está pintado, son bueyes, son toros, ¿no? Y el papá dijo: bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Y se mete y encuentra pues toda esta que llaman la Capilla Sixtina del Paleolítico, ¿no? O sea, pero era un señor interesado. Por eso dicen: ay, qué suertudo. No. La suerte, decía Darwin, es una dama que no le coquetea a cualquiera, ¿no? Entonces, él estaba buscando, y al final, bueno, su niña fue la que dio con las cuevas de Altamira. Y cuando él da a conocer este gran hallazgo, pues le dijeron que era un mentiroso, que eso él lo había pintado, que cómo los hombres de la prehistoria podían pintar esas maravillas, porque ellos, los artistas prehistóricos, aprovecharon el relieve de la cueva para darle movimiento, ¿no? Aprovecharon pigmentos que se han conservado hasta nuestros días, ¿no? Claro, en parte porque los movimientos tectónicos hicieron que la cueva se cerrara y pues no entraba oxígeno y no había nadie que la pudiera dañar, ¿no? Pero bueno, es un hallazgo importantísimo, y esto entonces va a romper con la imagen que se tenía del hombre prehistórico. Estamos hablando entonces que son hombres refinados, capaces de crear arte, capaces de imaginar, ¿no? No se sabe bien si estas cuevas eran lugares de rito, ¿verdad? ¿Por qué siempre al mismo lugar? Porque es una cueva que tiene pinturas de diferentes épocas, ¿no? Entonces a lo mejor esto hace pensar que puede ser un rito. Y lo mismo ocurrió con Lascaux en Francia, ¿no? Que un adolescente habían escuchado de un tesoro de un tal señor Lascaux, que era muy rico y que lo había encerrado ahí. Entonces se metió con su perro, con una linterna, y pues descubrieron esta maravilla de estas cuevas de Lascaux. Nada más que ahí sí ya le creyeron, ¿no? Ya después de este pobre Sautola que se murió sin pena ni gloria, bueno, más bien con mucha pena porque dijeron que era un mentiroso. Pero bueno, finalmente, gracias a su curiosidad, a su cultura, podemos decirlo, claro, ¿verdad? Pues tenemos estas maravillas de Altamira y la pintura rupestre que se siguen descubriendo, ¿no? Es un arte universal. En todo el mundo en todo el mundo. Aquí en México tenemos San Borjitas, en Baja California, que es una cueva muy estudiada. Pero bueno, en todo el mundo vamos a encontrar estas manifestaciones, ¿no? Yo no creo que el hombre prehistórico no haya tenido creatividad o chispa, porque los más grandes avances tecnológicos
que para mí son los más grandes de la historia, son el control del fuego y la rueda. Sí, Y ningún otro animal lo ha tenido. Sí, totalmente. La invención de la rueda en Mesopotamia, pues fue el gran avance. Yo a veces lo comparo con la computadora, ¿no? Que va a revolucionar el comercio, la interacción entre los hombres, ¿no? El fuego, pues, no se diga, ¿verdad? O sea, el fuego que va a permitir no solamente cocinar los alimentos, sino la protección, la convivencia, ¿no? En torno al fuego se van a contar historias también. Yo no sé si sea cierto esto que alguna vez leí, ni siquiera sé dónde lo leí, que gracias al dominio del fuego y que pudieron cocinar alimentos, la carne cocida hizo que el cerebro evolucionara. Sí, se habla mucho de que la invención del fuego contribuyó también mucho al desarrollo del cerebro, desde luego que sí. Y también a la defensa contra los animales. Cambió la vida la invención del fuego, ¿no? Y bueno, ya hablando de la prehistoria, que yo estoy soltando datos que quizá no tengan nada que ver. No, pero claro que tienen que ver. Pero había muchas especies de homos. Sí. Y todas desaparecieron menos el Homo sapiens. Se dice que hubo muchas cruzas entre Homo sapiens, Cromañón, no, Neandertal, perdón. Pero yo no sé si otros homos también hubo cruzas, ¿no? No lo sé. Sí, se habla de eso, pero aquí un dato muy importante es que ¿por qué el Homo sapiens se impone? ¿Qué es lo que hace que el Homo sapiens acabe con otros tipos de humanos? ¿Qué es lo que hace que el Homo sapiens venza a las bestias? ¿Por qué no los leones son los reyes del mundo, ¿no? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no otro tipo de humanos? Entonces varios intelectuales dicen que es por la imaginación, por la capacidad de la abstracción, ¿de acuerdo? Entonces son cuestiones intangibles, pero que toda la comunidad creía en ellas. Y eso es lo que va a hacer que se unan, que prosperen. Pensemos en un ejemplo muy nacional, la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? ¿Qué les dijeron? Que iban a ver una águila devorando una serpiente sobre un nopal. Eso es algo intangible, imaginación. No tiene que ver con la realidad cotidiana, con una necesidad básica. Claro. Y entonces esto se cree. Y la fundación mítica de México Tenochtitlan es por un mito, ¿no? El mito es muy importante, es básico en la creación de la cultura, porque sin estos mitos no hay grandes obras, no hay catedrales, no hay pirámides, no hay estas tumbas que tenemos en Egipto, ¿no? Pero se dan cuenta de eso intangible, la imaginación, la capacidad también de inventar y crear historias, lo que va a llevar a la humanidad a un a una gran evolución, ¿no? O sea, la capacidad de lo intangible. El poder soñar. El poder soñar, como tu nombre, como el nombre de tu programa, el poder soñar, ¿no? Eso es lo que va a crear al hombre y lo que va a crear a la humanidad. Si no hubiera sido por los sueños, pues seguiríamos tal vez en la prehistoria, a lo mejor estaríamos todavía pintando cuevas, ¿no? Pero la capacidad de soñar es lo que va a llevar al hombre a progresar, a luchar. Y la agricultura fue otra revolución. Sí, la agricultura es la primera revolución que tenemos. La segunda, el cristianismo, ¿no? Pasaron muchos años. Pero sí, con la agricultura, en el Neolítico ya el hombre se va a establecer, va a cultivar, va a tener excedentes. Esos excedentes le van a permitir pensar, le van a permitir soñar, imaginar, y entonces vamos a tener otro tipo de obras
de arte, se va a empezar a desarrollar también el comercio, se inventa la vela, la gente se va a poder mover, y ya la gente puede guardar los excedentes de las cosechas, ¿no? Entonces empieza otro tipo de civilización, ¿no? La agricultura, y también van a empezar las diferencias sociales, porque claro, en la época previa, pues es una sociedad de cazadores-recolectores, y claro, leí en un libro que me hizo pensar, pues que todos iban al mismo lado, no todos siempre el mismo grupo, pero imagínate que te traían de bajada, ¿no? O sea, que les caías mal a tu grupo y no tenías para dónde hacerte, a ver, ni modo de que me voy a mi loft, ¿no? Me voy a buscar mi individualidad, eso era impensable, no podías vivir si no era en una colectividad, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ganado también en la época moderna, ¿no? Puedes cambiar de grupo si no te sientes en esa tribu, si no estás a gusto, pues también te puedes cambiar, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos el Neolítico, y que luego ves unas obras de arte en el Neolítico que parecen obras de arte contemporáneo. Hay unas obras en Rumanía de una mujer sentada con su pareja, y se lo enseñó a una arquitecta y me dijo, ¿y esto parece arte contemporáneo? Pues no, es arte prehistórico, ¿no? Totalmente. Bueno, y de hecho Picasso, cuando vio, que nunca fue a Altamira Picasso, pero cuando vio las fotos, dijo, no hay nada que hacer. Ya todo está dicho, no hay nada que hacer. O sea, Altamira, ya, no tenemos nada que aportar, ¿no? Sobre el arte se impactaron mucho con estas imágenes, ¿no? Y bueno, pues así va evolucionando la humanidad, y luego pasamos a Mesopotamia, que es actual Irak, que decimos, ay, Irak, pero qué lejos, ¿no? ¿Yo qué tengo que ver con Irak? Pues tienes que ver muchísimo. Claro. ¿Verdad? Porque ahí se inventa la escritura, lo que tú decías, la rueda, ¿verdad? La primera biblioteca, el que decimos, oiga, deme una docena de huevos, por favor. Eso viene de Mesopotamia, sí. Porque ellos van a inventar este sistema numérico y también el sistema sexagenal, los 60 segundos, los 60 minutos, los 360 grados. Eso es una invención de Mesopotamia. Entonces, claro, yo me imagino estar en la miscelánea de la esquina de mi casa, pedir una docena y pensar en Mesopotamia, y que está tan lejos, pero también está tan cerca, ¿verdad? Porque todo esto lo estamos heredando de ellos. Esto que decimos de repente, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pues eso también viene de Mesopotamia, del código Hammurabi, que es el código por escrito más antiguo que hay en la historia de la humanidad, ¿no? Y de hecho tenían una ley que si se te caía la casa porque estaba mal construida, a ver quién es el arquitecto, porque lo vamos a matar, pena de muerte. Nada de que se nos cayeron las casas en el temblor y los arquitectos quién sabe dónde quedaron, no, era pena de muerte, ¿no? Entonces era un código muy severo, pero bueno, pues era lo que funcionaba en la época, en esos momentos, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos el primer texto escrito, obviamente en escritura cuneiforme, que es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que habla de la inmortalidad, de la importancia de la amistad. Eso también va a estar en Mesopotamia. Y bueno, me decepcionó mucho algo, Héctor. Fíjate que cuando me enteré que la escritura se inventa, yo dije, pues por la literatura, que es lo que nos gusta, por un poema, pues fíjate que no fue así. Fíjate que era un pueblo sumamente comerciante, está entre ríos, y entonces tienen que llevar las cuentas, ¿no? Y la mente pues no da para tanta cuenta, ¿verdad? Y así es como nace la escritura, o sea, tiene un origen económico, no literario, ¿eh? O sea, no nos creamos tan importantes. Fue económico, porque la memoria no daba para registrar todo esto, ¿no? También de por ahí está esta sacerdotisa que es la primera poeta que le hace cantos a la luna. Ay, no recuerdo el nombre. ¿En Mesopotamia? En uno de los reinos de la zona. Ahorita no la recuerdo, no la recuerdo. No, voy a hacer memoria, porque incluso ya hasta le hicimos un programa. Ah, qué interesante, qué padre. Sí, y además es de las primeras narradoras. Hay una que es la hija de Sargón, de un gobernante. La hija de Sargón, sí, ella escribe, y escribe mucho elogiando a su padre. Ajá. Narra también es la primera historiadora, uh-huh, porque narra cómo cae el reino de su padre.
Sí. Y ella es sacerdotisa Claro. de la luna y crea los primeros poemas, los primeros cuentos. Sí. Exactamente, la hija de Sargón, que Sargón también es una especie de Moisés, porque lo dejan abandonado en un río y luego acaba siendo el gran emperador que une a Mesopotamia, ¿no? Entonces, esta figura del niño que es dejado en el río, pues también se va a repetir en la historia, ¿no? Pero bueno, Mesopotamia también tiene sus sombras con Asurbanipal, que era tan cruel, que empalaba a sus enemigos y encima hacía obras de arte inspirado en la muerte, ¿no? En el terror, y esto lo hacía también para asustar a sus enemigos, ¿no? En Mesopotamia también vamos a tener la Primera Guerra, ¿no? Entonces es cuna de la civilización con muchos aspectos positivos, pero también tenemos la Primera Guerra que va a suceder en Mesopotamia, ¿no? Que supongo que es la caída de Sargón. No recuerdo ahorita, no, porque Asurbanipal empieza a invadir muchos territorios. Entonces creo que es una guerra que está dirigida por Asurbanipal. Ok. Creo y el que objetivo de estas guerras era robarse las cosechas que tenían otros guardados, supóngome yo. Sí, siempre es quitarle los recursos al vecino. ¿Te suena? ¿Te suena actual? Totalmente. ¿Te suena? Un país que tenga mucho petróleo, que tenga una posición estratégica, bueno, o sea, a veces en lugar de una bendición, pregúntales a los sirios, ¿no? Cómo les ha ido por ser un punto tan estratégico, ¿no? Me suena. Sí, entonces siempre que hay recursos, pues el vecino los quiere, ¿no? Claro. Me acuerdo que estuve en Marruecos y el guía nos decía, gracias a Dios no tenemos petróleo. Y dices, pues sí, ¿verdad? Porque igual ya ahorita tendrían otro problema más, ¿no? Pero sí, es por la posición estratégica, porque puede ser un punto comercial, ¿no? Entonces, sí, esa es la historia de la humanidad, ¿no? La lucha por el poder, que es la fuente de la violencia, ¿no? Yo te quiero quitar lo que tú tienes, ¿no? Y es también la fuente del colonialismo. Pero claro, no todo es malo, no todo es bueno, porque entre estas guerras, entre estas invasiones, también hay un gran intercambio cultural, ¿no? Sí. Un gran intercambio que hace que sea más rica la cultura del país invadido y también la del invasor, ¿no? Porque no todo es malo, no todo es bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, Mesopotamia es apasionante, pero sobre todo yo recalco mucho en mi curso que sí estamos muy cerca de Mesopotamia, ¿no? Estamos en la miscelánea, influidos por Mesopotamia, en el reloj, en los días de la semana, en la rueda, en todo esto, ¿verdad? Entonces, Irak no nos queda tan lejos. Y luego otro tema que vemos en mi curso, que son 4 sesiones de 2 horas, que es en línea, y que si alguien no puede asistir no se puede conectar ese día, se graba y se manda a la clase, porque de repente pues no puedes, ¿no? Tienes algún compromiso, el tráfico, pues no te pudiste conectar, entonces esto va a quedar grabado, ¿no? Y luego también tenemos Egipto, ¿no? Bueno, de Mesopotamia estamos hablando de miles de años, es sí. Así, una cultura milenaria, ¿no? Milenaria. Y florecieron varias culturas. Totalmente. Posteriormente, Babilonia también tiene sus... Sí, de hecho la Torre de Babel se supone que es uno de los sigurats, un templo que hay ahí, y que ahí se construyó. O sea, tiene muchas vertientes. El diluvio universal aparece también en la epopeya de Gilgamesh. Por ejemplo, los Reyes Magos también. El zodiaco también ellos lo hacen. También eran muy buenos en la interpretación de los sueños. Ahí también se hacen los jardines de Babilonia, ¿no? Que dicen que un rey se casa con una princesa de Irán, bueno, lo que actualmente es Irán, y que ella era nómada, o sea, vivían mucho en los montes, en Zagreb y demás, y que extrañaba mucho los jardines y lo verde de su paisaje, y entonces pues el esposo, muy lindo, le hace unos jardines piramidales, bueno, que a veces dicen que es leyenda, que no estaban en Babilonia, sino que estaban en otra parte, pero bueno, es algo que forma parte de nuestro imaginario y que son producto de una historia de amor, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia. Y lo que sí tenemos, el palacio de Nabucodonosor, que Nabucodonosor fue un gran arquitecto, un hombre espectacular, y que ahí va a morir Alejandro Magno, ¿no? Y también hace una puerta, la puerta de Ishtar, que esta puerta pues ahora está en el Museo de Berlín,
Y mucha gente dice, ay, qué mala onda que sea el Museo de Berlín, que la devuelvan. Y ahorita hay una réplica, ¿no? en Irak. Pero es que reconstruir esa puerta fue de verdad, creo que más difícil que hacerla, casi, ¿no? Entonces, pues mira, en parte digo, pues mejor que esté en Berlín, porque pues a lo mejor en una de estas guerras puede desaparecer, ¿no? Ishtar era el nombre de Venus. Ok, ajá. Pero también era la diosa de la belleza, lo que fue Afrodita en Grecia. Y de ahí también los judíos toman el nombre de Esther, de Ishtar. O sea, hasta acá nos llegó. Estamos conectados con el mundo, con el pasado, sobre todo nosotros que somos occidentales, ¿no? Porque, bueno, la cultura oriental pues tendrá sus otros orígenes, pero nosotros que somos occidentales estamos conectados con todo esto, ¿no? Y una de las personas que hizo una gran liga entre la cultura occidental y la oriental es justamente esta escritora de la que mencionamos al inicio, sí, ¿no? Sí. Sí, pero fíjate, es una cultura que ella tiene la oportunidad de conocerla porque los papás son misioneros, ¿no? Por esa razón y que ella vive en China tanto tiempo y puede tener acceso a esto. Pero nosotros, aunque no tengamos papás misioneros en Irak, tenemos toda esta cultura, ¿no? Así es. Lo mismo que con la cultura grecorromana, que ahorita también vamos a platicar. Pero bueno, también en mi curso vamos a hablar de Egipto, que estamos hablando de 3,000 años de cultura, que es una cultura que le encanta lo monumental. Pensemos en Giza, en estas pirámides, ¿no? En Abu Simbel y en tantas construcciones que han llegado a nuestros días gigantescas, ¿no? Que están buscando también la eternidad, demostrar su poder. Y bueno, Abu Simbel sigue sorprendiendo porque, como tú sabes, lo tuvieron que mover del lugar para crear esta presa, la presa de Asuán, y entonces crean montañas artificiales para colocar este templo que hace Ramsés III. Y lo increíble es que ya ves que hay un efecto solar en que el sol ilumina a Ramsés, a Ra y a Amón 2 veces al año. Ahorita no tengo las fechas, pero estos ingenieros lo mueven del lugar y el efecto solar continúa. ¡Qué genialidad! Claro. ¡Qué genialidad!, ¿no? Y esto nada más es el primer día del taller. No, el primer día del taller vamos a ver pura prehistoria. Okay. El segundo día vamos a ver Mesopotamia. El tercer día Egipto. Y el cuarto día vamos a ver Grecia y Roma. Ajá, entonces, bueno, hablando de Grecia, Borges decía, todos somos griegos y judíos, porque nuestra cultura judeocristiana de ahí viene. Claro. Te guste o no te guste, seas creyente o no seas creyente, si eres occidental, eres griego y eres judío. Y hazle como quieras. Claro, todo nos llegó por Europa. Totalmente, y justamente de esta parte, ¿no? de Grecia, que los griegos pues inventaron la democracia, el teatro, las olimpiadas, el juego de dados, las calles que tenemos en la actualidad que son como rectángulos cuadrados, eso lo van a inventar los griegos, ¿no? Pues hay quien dice que todo lo inventaron los griegos. Sí. Y estas guerras que hacen la unión entre muchas culturas, pues Alejandro Magno no llegó a conquistar la India porque se quedó en Irán, porque había un ejército que tenía elefantes y nomás no pudo con ellos. Y cuando muere, divide su reino, esto es para mi general, es para otro general. Para los Ptolomeos, que se quedan con Egipto, y Cleopatra. Cleopatra viene de ahí. Cleopatra era griega, en realidad, de origen griego. Tataranieta de Alejandro. De Ptolomeo. De Ptolomeo. De uno de los generales de Alejandro Magno. Sí. De hecho, es Cleopatra VII, porque hay muchas Cleopatras. Y entonces también vamos a ver a Cleopatra, que es una mujer que nos ha llegado a la actualidad por el cine, por el teatro, por la televisión, como una mujer muy bella y devoradora de hombres.
Pero si tú ves la imagen de Cleopatra en las monedas, dices, pues guapa. No se parece a Elizabeth Taylor. Así como Nefertiti, pues no, ¿verdad? Pero dicen que era una mujer muy inteligente, que era políglota, que era mujer de negocios, que era estratega, ¿no? Entonces, tiene hijos con Julio César y después se casa con Marco Antonio. Y ya sabemos que Octavio les hace la vida imposible y que ella decide, y él también, Marco Antonio, suicidarse antes que ser denigrados en Roma, ¿no? Pero Cleopatra era una mujer muy inteligente, o sea, ahí radicaba su atractivo, no en la belleza que nos ha vendido Elizabeth Taylor, o sea, sí. O sea, Cleopatra así como guapa, según las monedas que hemos visto y las esculturas, pues no era tan hermosa, ¿no? Como nos han platicado. Pero sí, justamente Egipto y los Ptolomeos llegan porque Alejandro Magno lo va a repartir en sus generales, y ahí funda Alejandría, y la biblioteca de Alejandría y el faro de Alejandría, que sería como lo más importante. Y bueno, Alejandro Magno es muy interesante porque la mamá siempre le decía, tú eres lo máximo, tú eres un dios, o sea, todo lo que podemos hacer las madres, ¿no? Y lo va a educar a Aristóteles, Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno tenía las dos vertientes, era un salvaje, porque era un salvaje, un matón, bueno, era un general, estaba en la guerra, pero a la vez era un hombre muy culto, y su libro de cabecera era la Ilíada. O sea, él tenía la Ilíada siempre, y él quería ser como Aquiles, como el héroe Aquiles. Entonces, él una vez que tiene una diferencia con un gobernante en un lugar de África, se enoja con él, y lo amarra a un carro y lo lleva arrastrando vivo, como Aquiles le hace a Héctor, pero a Héctor estaba muerto, o sea, Aquiles no era tan mala onda como el Alejandro Magno, ¿no? Y bueno, y al final pues muere, algunos dicen que envenenado, otros dicen que tuvo una complicación, pero muere muy joven, creo que a los 33 años, y logrando un gran imperio, ¿no? Alejandro Magno. Y después viene la cultura romana, sí, que en teoría son los que huyen de Troya, ¿no? Exactamente. El mito dice que huyen a los de Troya. Yo creo que lo hacen como para darse importancia, porque ya estaba la Ilíada y la Odisea, pues también nosotros tenemos nuestra la Eneida. Muy interesante de Roma, que fíjate, ya había muchas culturas, colonias griegas establecidas en el sur de Italia, que le llamaban la Magna Grecia, en Italia. Admiraban mucho a los griegos. Entonces, cuando Roma los invade, en lugar de destruir la cultura romana, no, ellos la asimilan, la arquitectura, los dioses le cambian el nombre, ¿no? Pero van a asimilar toda esta cultura los romanos. Claro. Uh-huh. Incluso creo que es uno de los nietos o bisnietos de Eneas que se va a las Islas Británicas, y por eso se llaman británicas. El nieto era, ¿cómo se llamaba el nieto? Brutus. Tenía que ver con Britania, okay, y por eso se llama Britania, porque llegó nieto de Eneas hasta allá. De hecho, parte de Inglaterra, o sea, el sur de Inglaterra, una buena parte fue Imperio Romano, ¿no? Sí. El Imperio Romano nos va a legar caminos, nos va a legar obras de ingeniería como los acueductos, el derecho romano. Y de hecho acaban de hacer un estudio en una universidad de Dinamarca, y donde se hicieron los caminos romanos, que dan 2 veces la vuelta al mundo si lo sumamos, siguen siendo lugares de mucha prosperidad, porque los caminos van a generar intercambio de ideas, van a generar comercio y van a generar prosperidad. Entonces, a la fecha, esos caminos romanos iniciales generan prosperidad. Y todo esto lo vamos a ver en ese taller. Sí, es un taller dirigido a todo público, para personas que estén interesadas en saber más. No importa la edad, no importa el grado académico, simplemente que tengan interés en conocer de dónde venimos, quiénes somos, ¿verdad? ¿Y puedo yo inscribirme y verlo después en línea? Por supuesto. Porque es los miércoles, ¿no? Es los miércoles de 7:30 a 9:30 por Zoom,
Pero si por alguna razón no te pudiste conectar, falló internet, tu computadora se quedó sin batería, lo que me quieres decir, estoy en el programa. Estás en el programa o estás en una junta no sé dónde, entonces se graba y yo te lo envío. Muy bien. ¿Va? Entonces, pues, ojalá que se inscriban. ¿En dónde nos inscribimos? Les puedo dar mi teléfono, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es el 55 54 00 4683 y entonces ahí me escriben y ya les doy los datos para que se inscriban. ¿De acuerdo? Excelente. Y empieza... El próximo miércoles comenzamos. Comenzamos entonces con prehistoria y todas las anécdotas que hay alrededor de, no solamente de las cuevas de Stonehenge, que ya no platicamos de Stonehenge, pero que a la fecha la gente va a llenarse de energía y van sacerdotes, sacerdotisas, como paganos, ¿no? Y ahora acaban de hacer un último estudio que resulta que la sonoridad del lugar era muy importante. Entonces vamos a ver también estos hitos, estos tesoros de la cultura universal, ¿no? Muy bien. Pues sí me voy a inscribir. Qué bueno. No voy a estar en las sesiones porque tengo el programa, Okay. pero sí prometo inscribirme. Qué bueno, nos va a dar mucho gusto, Héctor, que te inscribas. Lourdes, de verdad, un gusto y un honor haberte tenido aquí. El gusto es para mí. Gracias a Celia, a Marcela, ¿verdad?, por toda su ayuda. Gracias a ti por invitarme. A los y las radioescuchas por estar con nosotros. Y bueno, pues ojalá que se animen a soñar y a vivir entre las letras, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, el micrófono queda abierto. Muchas gracias. Para cualquier otro taller que vayas a dar. Nos vienes a platicar como ahorita. Y también tenemos pendiente poner la fecha para literatura mexicana del siglo XIX. Por supuesto, encantada de hacerlo. Lourdes, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, amigos, por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. Para cerrar, dejaremos algunas canciones de la banda británica de rock pop Fleetwood Mac. El 24 de junio fue cumpleaños de su baterista y uno de sus fundadores, Mick Fleetwood. La banda comenzó desde los años 60, sin embargo, sus mayores éxitos fueron en la década de los 80, después de contratar a la vocalista Stevie Nicks. Espero que disfruten estas canciones. Recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. Can you understand me? Baby, don't you hand me a line. Although it doesn't matter, you and me got plenty of time. There's nobody in the future, so baby, let me hand you my love. Oh, no step for you to dance to.
Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.